lo puedo escribir como el, como el vector x menos x, ¿sí? Este era el que x menos x era el que me daba 0, ¿no? El inverso de x, ¿no? Aquí le debería de poner quizás el x más... la notación, vamos a ver la justificación de ponerle el menos x, pero eso lo hacemos quizás aquí debería de poner x más otro y, pero no quiero meter más notación, ¿no? X menos x es el 0, ¿no? Entonces, esto ya quedamos que por la asociatividad, pues va a ser y más x, ¿sí? Digamos, si lo asocio así, menos el otro vector, ¿no? Pero y más x es x más z, ¿sí? Bueno, x más z menos x, ¿sí? Y si quieren, por la conmutatividad, pues esto es lo mismo que z más x menos x, ¿sí? Y x menos x, pues es el vector 0. Entonces, este es z más 0, que es el vector z, ¿sí? Entonces, lo que puedo concluir es que y es igual a z. Sí, si tengo la igualdad de dos vectores y el x está en los dos, lo puedo cancelar. Por eso es la ley de cancelación. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Sí, profe. Son, Sí, pues, profe. son propiedades muy sencillas, pero, digamos, hay que familiarizarse con el razonamiento, ¿no? Un corolario es que el vector 0 es único ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces la demostración es si tenemos dos ceros, ¿no? Es decir, que x es igual a x más 0 y x es igual a x más otro 0, ¿sí? Entonces, ya no se ve, ¿verdad? Perdón. Díganme que esto sí es muy frecuente que entonces pues lo que tenemos es que x más 0 es igual a x más 0', ¿sí? Y podemos usar la ley de cancelación y nos dice que 0 es igual a 0'. ¿Sí? Entonces el vector, o sea, los resultados de unicidad siempre se prueban, supongamos que hay dos, y lo que tenemos que probar es que esos dos son el mismo, ¿no? Y es Dice lo que... 0 es igual a 0', profe. ¿Perdón? 0 es igual a 0'. Sí, es decir, solo hay uno. O sea que si tenías dos, es el mismo. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Un poquito lo que decía hace rato de que usé aquí el inverso, otro colorario, es que este sería el colorario 1 y el colorario 2 sería que voy a escribir ya acá arriba. Voy a mover entonces.
sería que el inverso aditivo es único. Es decir que si x más y es igual a 0, este sería el inverso aditivo, ¿no? Y x más algún y' es igual a 0, entonces por lo que podemos concluir es que pues este 0 ya vimos que es único, entonces que x más y' es igual a x más y, ¿sí? Prof, ¿puedes subirle tantito, por favor? ¿Perdón? ¿Puedes subir tantito la cámara, por favor? ¿Sí? Gracias. Entonces, podemos igualamos el 0 y entonces podemos usar la ley de cancelación y lo que me da es que y' es igual a y. Y entonces lo que dice es que el inverso aditivo es único y entonces la notación para el y usualmente pues es menos x, ¿no? Sí. Se denota por el menos x. Y, digamos, esos son los principales. Y creo que la siguiente proposición, lo que tuvieron que hacerlo en la tarea, pues quizá ya esto ya lo leyeron, es que la siguiente proposición, que si multiplicamos el 0 real por cualquier vector x, me da el vector 0, ¿sí? Aquí hay que ser cuidadosos para cualquier x que esté en el espacio vectorial, ¿no? Que menos, si agarro un escalar y lo multiplico por menos y luego lo multiplico por x, es lo mismo que que a veces el vector menos x, ¿sí? Para cualquier a real y para cualquier vector. Y que cualquier elemento por el vector 0 es igual al vector 0. ¿Sí? Si quieren aquí, cuando hay que diferenciar del escalar 0 con el vector 0, podemos usar las flechitas, ¿no? Muchas veces ustedes van a tener que usar flechitas, depende del contexto en el que estén, ¿no? Para los vectores, ¿no? Y todas son, creo que esta era parte de la tarea, esencialmente, todas son la ley de la cancelación, de alguna forma o de otra, ¿no? Por ejemplo, la primera, voy a hacer nada más la primera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si tenemos el elemento, el vector, perdón, tenemos el vector x, lo multiplicamos por el número 0 y a esto le sumamos otra vez. Profe, no se ve. ¿Le puedes subir, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Entonces quedamos permítanme. Entonces quedamos el número 0, el escalar 0 por el vector x. Entonces lo que voy a hacer es más
más I más lo voy a sumar consigo mismo. Bueno, por un lado, yo sé que si uso la propiedad distributiva, o sea, como factorizando el 0, esto es lo mismo que 0 más 0 por el vector X. ¿Sí? Que entonces, y 0 más 0 como números, yo sé que es el 0 por X. Y entonces puedo hacer bueno, esto es lo mismo que si quieren el 0 por X más el vector 0, ¿no? Y entonces si hago la ley de cancelación, lo cancelo con me da que el 0 por X es el vector 0. ¿Sí? Y así las otras dos propiedades, ¿no? Creo que eran parte de la tarea. Profe, ¿podría repetir eso? Es que como que no lo entendí muy bien. Ok, sí. A ver, ¿cómo se le hace estas pruebas? Hay que esencialmente usar la ley de la cancelación, ¿no? ¿Y en qué va a consistir? Voy a sumar el vector, que es X veces por 0 consigo mismo. ¿Sí? Si lo sumo por esto, ¿qué me daría? Por la distribución, por la ley que distribuyo con respecto de la suma, es lo mismo que sumar sus coeficientes. Sí, pero como sus coeficientes son 0, pues es 0 más 0 me da el número, me da 0x, que es el vector con el que empecé. Digamos, tengo esto. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo es que si lo sumo consigo mismo, me da el mismo. Entonces tiene que ser 0. Esa es otra manera de decirlo, ¿no? Ok, ya la entendí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, esa propiedad de la distributividad no venía en las 8 esenciales, ¿verdad? ¿Es otra derivada de esas? No, sí viene. ¿Venía? Ahorita checo, es que no me acuerdo. Sí. Si distribuyes tanto, o sea, viene como A más B por X. No sé si esto ya se ve. Ajá. A más B por X es igual a X más BX. ¿Sí? Puede venir así. Esa es una. Y la otra es si el X y esta es otra, ¿no? AX más AY. Sí, las dos, pues son importantes y se vale, ¿no? Ok. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, vamos a empezar déjenme, esta materia eventualmente va a ser de muchos cálculos, pero los cálculos, como vemos... Pero lo que hace no te pusiste parar a ver qué viene. ¿Estás parada y pensé que era alguna pregunta. Entonces, vimos, o sea, lo de hacer cálculos y eventualmente vamos a hacer cuentas, muchas cuentas, pero primero estamos estudiando como la estructura de espacio vectorial, ¿no? Entonces, el siguiente tema es un poquito abstracto, pero va a ser importante. Voy a tratar de dar ejemplos, pero eventualmente vamos a ver muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, decíamos en R2,
tenemos el plano, ¿no? Tenemos y tenemos la suma de vectores, sabemos, y en R3, ¿no? La suma de vectores y multiplicación por escalar, y conocemos muy bien estos dos espacios vectoriales, ¿no? Y bueno, si se fijan, no sé si se fijan, si no lo saben muy bien, es que está metido dentro ¿Puedes de... subir la cámara, profe? Sí, Gracias. ¿no? Pues R2 está metido dentro de R3, ¿no? Digamos que es este plano, ¿no? Este plano es este plano, ¿no? Y está el Z, ¿no? Entonces, dentro de R3 hay subconjuntos como que van a ser en sí mismo espacios vectoriales, ¿no? Subconjuntos más pequeños. Y esos subconjuntos más pequeños va a ser, por ejemplo, en R2, una línea, una copia sería R. Esto sería un ejemplo de espacio vectorial. Este sería otro, y esta recta que estoy dibujando sería otro subconjunto de que tiene estructura de espacio vectorial, ¿sí? En R3 va a haber muchos, va a haber, pues esencialmente va a ser tantos como planos que pasan por el origen, y rectas que pasan por el origen, ¿no? Pero vamos a estudiar en cualquier dimensión, ¿no? Lo que sería un subespacio, un conjunto del espacio vectorial que es espacio vectorial, ¿no? Entonces, ahorita lo defino, quiero que primero motivar algo. Entonces, casi siempre que uno encuentra una definición, es importante que la entiendan, y hay veces que la manera de entenderlo, pues son con ejemplos y también con contraejemplos. Ver cosas que no son subconjuntos, que no son espacios vectoriales, ¿no? Por ejemplo, en R2, si dibujo esta línea, este subconjunto de puntos, o sea, todos estos puntos que no va a ser un subespacio, ¿no? Ahorita vemos por qué, ¿no? Entonces, puede ser que dibuje otro subconjunto, ¿no? En R2, pensándolo. Pues tampoco va a ser un subespacio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahorita vemos más adelante, ¿no? Entonces, los conjuntos que son subespacios van a ser especiales y van a servir para muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces, eso, digamos, es la motivación de estudiar un poquito, y vamos a ver después muchos más. Cuando resolvamos sistemas de ecuaciones, ahí van a aparecer de manera natural, ¿no? Entonces, es ¿se ve? No. Subespacios. ¿Sí? Entonces, la definición es la siguiente. Un subconjunto W, lo voy a poner, de un espacio vectorial B, se le llama subespacio
si W es un espacio vectorial bajo la suma de vectores en B y de multiplicación por escalares. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿O cómo lo podemos hacer? Esa es la definición. Vamos a tratar de entender, ¿no? Va a ser más o menos sencilla. Todo lo que estoy diciendo es que, primero, W es un subconjunto de B. ¿Sí? Y estoy diciendo que W, o sea, si considero la suma de vectores en W, ¿sí? Y la multiplicación por escalares, o sea, si considero las dos operaciones que ya tenía aquí en este grandote, entonces todas mis proposiciones se deben de valer, ¿no? Vamos a ver brevemente. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es los primeros axiomas, ¿no? ¿O qué es lo que sucede? La primera cosa que va a ser lo más difícil es que recuerden, la suma de vectores era una operación de B cruz B y que me daba en B. ¿Sí? Este va a ser el mayor problema. Yo voy a querer, y ese es el principal punto, que ahora la suma de vectores en el que quiero que sea mi subespacio, quiero sumar cosas en W y otra cosa en W y que me dé algo en W. ¿Sí? Ese va a ser, digamos, como que la primera restricción fuerte. Que la suma de vectores en W tiene que estar en W, ¿no? Y las otras igual. Y que la suma por escalares, ¿qué era la suma por escalares? Era R cruz B, o sea, aquí doy, bueno, los llamo A y B, y me va a dar a B. Ahora lo que voy a querer es que R por W me dé en W. ¿Sí? Quiero que un vector, que la multiplicación por vectores me dé en el mismo espacio. ¿Sí? O sea, quiero que el subconjunto tenga las mismas, bueno, tenga estas dos, más las otras, por cierto, las otras propiedades van a salir como automáticas, ¿no? ¿Cuáles eran los axiomas? Que conmutara, ¿sí? X más Y es igual a Y más X. Esto se vale para todos los elementos, pues en particular se vale para los de B, ¿no? Que es asociativa, se vale para todos, ¿sí? La asociatividad. Si se vale en el conjunto grandote, pues se vale en cualquiera chiquito, ¿no? ¿Cuál otro teníamos? Que X más Y era igual a 0, ¿no? Que había el inverso multiplicativo, ¿no? Bueno, una cosa que va a ser importante es que de aquí sacamos que por principio el 0 tiene que estar en W. ¿Sí? Si el 0 no está en W, pues no podemos hacer muchas de las cosas, ¿no? No puede haber estructura de subespacio, ¿no? Y las otras propiedades se siguen, ¿no? Ajá. A ver, si quieren lo escribo. Esto lo dije
El libro lo dice un poquito diferente, o sea, él no toma pues la suma es esta, ¿no? A ver, lo voy a escribir ¿preguntas hasta ahorita? Yo le quería Sí, profe. preguntar, Vas, no. sí, Vas. ¿qué significa eso que la suma de vectores en V? Bajo la suma de vectores en V. Sí, tú tienes la estructura, es la que ya tienes, la del conjunto grande. Sí, la del espacio vectorial B. Sí, o sea, en el conjunto grande, en el espacio vectorial B, sabes cómo sumar. Y entonces lo que quieres es que con esa misma estructura se valga, ¿no? A ver. ver. Lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, lo que estaba haciendo de escribir abajo. Ok, gracias. Ajá, a ver, voy a escribirlo como proposición. Es lo siguiente. No se ve, profe. Perdón. Sí, ahorita le subo, gracias. Por cierto, nada más como observación, pero el conjunto formado por el 0 y el conjunto B son siempre subespacios de B. ¿Sí? Esta es una observación, si quieren, muy fácil, muy obvia, si quieren, pero es importante. El conjunto, el espacio vectorial que contiene solo al elemento 0, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Solo contengo al elemento 0, 0 por cualquier cosa, por el escalar, siempre me va a dar 0, 0 más 0 me da 0, ¿no? Entonces, este se le llama el subespacio trivial, porque nada más es el 0, ¿no? Y el B mismo, el espacio, sería como el todo, ¿no? Entonces, son los dos subespacios triviales, se les suele llamar, ¿no? Y cuando se prueba cosas, hay que decir que el subespacio no es el 0 ni el B, ¿no? Que es algo entre... tiene, pues es todo, y tiene como que la menor. Debería ser algo un poquito más grande. Entonces, la proposición es la siguiente. Sea W un subconjunto de B. Entonces, W es un subespacio de B si y solo si van a pasar tres propiedades. La primera, lo que les decía, es que el 0 tiene que estar en W. ¿Sí? La segunda es que para todo X que esté en W y para todo Y que esté en W, X más Y está en W. Esta lo que dice es que W tiene que ser cerrado bajo la suma. ¿Sí? Y lo que quiere decir cerrado bajo la suma es exactamente lo que escribí. Que si tengo un elemento en B en W y tengo cualquiera dos elementos en W, su suma también está en W. Y la tercera propiedad es que para todo X que esté en W y para cualquier escalar,
A por X está en W. ¿Sí? Igualmente, que es cerrado bajo multiplicación por escalar y que es cerrado bajo la suma y que contiene al cero. ¿Sí? Esas es las tres. Vamos a ver ejemplos primero de lo que les decía en R2, ¿no? ¿Dudas hasta ahorita? No, profe. Sí, yo tenía Adelante. entonces, los espacios vectoriales son aquellos que cumplen con las propiedades de la suma y la multiplicación por escalar y tan, ¿así se define? Bueno, sí. O sea, el tan es después de las 8 propiedades que enunciamos, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Sí. Gracias. Sí. Ok, entonces, a ver, vámonos al ejemplo que yo les decía para entenderlo primero en R2, ¿no? El que conocemos en R2, la suma de vectores, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué si dibujo, digamos, esta recta? ¿No? ¿Cuál sería que sea la recta y igual a 2? ¿No? Es decir, que es el conjunto de los puntos que tienen por coordenada x2. ¿Sí? Entonces, ese es mi conjunto, ¿no? Para empezar con una recta cualquiera. Pero, bueno, podría empezar con una recta, no nada más esa, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si les digo que mi W es igual al conjunto de las x2 tales que x está en los reales. ¿Sí? Es decir, es esta recta, ¿no? Entonces, ¿por qué W no es un espacio vectorial? Porque no es un subespacio vectorial. ¿Cómo? ¿No contiene el cero? W. Ajá, exacto. En primer lugar, el 0, 0, no está en W, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver que no está en W, esa es una. ¿Y qué pasa si tomamos dos vectores? O sea, lo que yo quiero, yo tengo dos vectores aquí, este y este, ¿no? ¿Qué pasa si los sumo? ¿Qué me va a dar? Pues uno va a tener coordenadas, x1, 2 y el otro va a tener coordenada x2, 2, ¿no? ¿Sí se ve? No se ve. ¿Y esto qué me va a dar? x1 más x2 más 4. x1 más x2, 4, ¿sí? Y este es un punto, pues, sabemos cómo sacarlo, estaría por aquí, ¿no? Y este punto, por así decirlo, pues no está en este conjunto, ¿no? No es ninguno de estos puntos de acá. Profe, perdón, lo que está graficando no se alcanza a ver. Ah, gracias. ¿Sí? Sí, entonces, a ver, repito. Tenemos los dos vectores, lo sumo, me da una cosa por acá. Y este punto no está en mi conjunto. ¿Sí? Sí, lo que quiero es que esté. Por eso, bueno. ¿Sí? Entonces, bueno, este conjunto pues sería una recta. Esta recta, pero obviamente que no sería un subespacio vectorial, ¿no?
Entonces, a ver, vamos a ver otros ejemplos, ¿no? De este no es un subespacio vectorial, ¿no? ¿Qué tal si doy esta recta? La recta que pasa por el 0 y que sea todos los puntos de la forma AX a AY. Sí, con A. A ver, ¿cuál quiero? Quiero que sea. Sí, AX. AX. Sí, perdón, me equivoqué. Sí, con A que esté en los números reales, ¿no? Es otra ¿sí? Sí es claro que es la recta, o sea, mi conjunto W va a ser el conjunto, si quieren, de las A, XX. X, no. Estoy mal, perdón. Quise decir, ya vi mi error. ¿No sería XY, profe? Las coordenadas. Sí, no, más bien quiero fijar para... este sería 1, pero... sí. Ahora sí. Sí, con A que esté en los reales. Sí, todos los puntos que tengan la misma coordenada en X y la misma coordenada en Y, ¿no? Para que sea exactamente la identidad, ¿no? Sí, esta es la recta dependiente 1, ¿no? Sí. Sí. Entonces la pregunta es, todos estos puntos así, entonces en R2, entonces la pregunta ¿es W un subespacio de R2? Creo que sí. Sí es. Ajá. Bueno, me parece que sí. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que checar? Primero, ¿está el 0 ahí? Sí, ¿no? Cuando hay 0, Ajá. ¿No? Entonces el 0, 0 está en W, ¿no? Cuando tomamos A igual a 0. ¿Sí? ¿No? Ahora, ¿qué pasa si damos dos vectores aquí? Primero, bueno, vamos a hacer, doy este vectorcito aquí, ¿no? Que tiene por coordenadas A, 1, 1, si quieren, o A, ¿no? Y fíjense, bueno, es que los casos en R2 van a ser muy sencillos, pero bueno, bueno, si quieren hacemos primero dos. Tengo y tengo otro vector. Acá tengo, entonces déjenme llamarle CB. A1. No, sí, A11 y acá tengo B11. ¿Sí? ¿Qué pasa si los sumo? ¿No? Es decir, tengo los vectores A más BB. ¿No?
lo sumo, pues me da el vector A más B, A más B. ¿Sí? Que si es uno de estos, es cuando tomo, pues, A más B. ¿Sí? El coeficiente sería A más B. ¿No? Entonces, la suma de dos vectores de estos, pues es algo como esto. ¿Sí? Y tengo que checar, que también aquí es muy fácil, que si doy un vector de estos y lo multiplico por un escalar, ¿no? Entonces, lambda veces A, ¿sí se ve aquí? Sí. Pues sería lambda veces A, ¿no? Gráficamente acá, si este vector, cualquier múltiplo de él, tiene que estar aquí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, en R2 los subespacios esencialmente, esencialmente van a ser líneas que pasan por el origen. Cualquier línea que pasa por el origen va a ser un subespacio de R2. Aquí son muy sencillos, ¿no? Pero bueno, van a servir. Y son, pues, como ven, conjuntos, como si tengo un vector, tengo que tener todos los múltiplos de él. No pueden ser cosas así, ese va a ser el otro ejemplo, cosas que estén acotadas, ¿no? A ver, el tercer ejemplo en R2, que sería, ya sabrían, si les doy, digamos, en R2, aquí, la bola, es el conjunto de los, la bola 0, 1, ¿no? Este conjunto, entonces es la bola 0, 1, pues este conjunto, no va a ser un espacio vectorial, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ya lo hemos visto, tendríamos que checar que la suma estuviera, ¿no? Pues ni la suma de vectores, porque si tomamos dos vectores, por ejemplo estos dos, y lo sumo, pues se me va a salir de la bola. Pero no solo eso, sino que si tengo un vector, por ejemplo, tengo cualquier vector aquí, tengo que tener todos los múltiplos de él, ¿no? Todos, absolutamente todos los múltiplos de él. Y entonces tendría que tener toda esta recta. ¿Sí? Entonces, ningún conjunto acotado, o sea, ningún conjunto así pequeñito, ¿no? Entonces, la estructura de espacio vectorial lo que me dice es que el conjunto va a ser grandote, ¿no? Tiene que ser, bueno, una recta, una línea, un plano o una cosa de ese estilo, ¿no? Ok. O sea, profe, tiene que ser, en R2 tiene que ser una línea. Ajá. Que pasa por el origen. Que pasa por el origen. Entonces, sí. Por ejemplo, bueno, no sé si tiene sentido esa pregunta, pero X cúbica no sería un subespacio. Esa es una buena pregunta. Vamos a ver por qué sí o por qué no. ¿No? ¿Sí? X cúbica, ¿qué sería? Bueno, más que X cúbica sería el conjunto de puntos que define X cúbica, ¿no? Sería los puntos de la forma X cúbica, ¿no? La gráfica de esto, con X que esté en los reales. ¿Sí? Sí, sería, bueno, mi gráfica no es tan buena, pero eso la saben hacer ustedes muy bien. ¿Por qué no sería un subespacio? Bueno,
porque si tengo dos elementos, ¿sí? Y eso, ¿con qué va a tener que ver con aquí, con la estructura esta? Si tengo dos elementos x1 y el segundo sería x1 al cubo, y lo sumo con otro, que sería x2 al cubo, pues ¿qué me daría la suma? X1 Me más daría, X2, ajá, coma, X1 al cubo más X2 al cubo. ¿sí? Y pues, para que sea una cosa de estas, un elemento de estos, me gustaría, o sea, no se satisface que x1 más x2 al cubo, esto es distinto de x1 al cubo más x2 al cubo, ¿no? Sabemos que es 3 veces el producto de no sé qué, ¿no? Ah, perdón, no se ve. ¿Sí? Este de aquí me gustaría, x1 al cubo más x2 al cubo, me gustaría que fuera esto. x1 más x2 al cubo, para que sea la misma estructura, pero no es, porque x1 al cubo, x1 más x2 al cubo, yo sé que tiene estos elementos, pero además tiene el triple producto de este teorema del binomio, ¿no? ¿Sí? Que estas ya, dos ok, cosas ok. son iguales. Sí. ¿Sí? Entonces, este conjunto no sería cerrado. ¿Sí? Tomas un elemento aquí y tomas otro, lo sumas y no te va a dar, o sea, la suma de estos no te va a dar en este conjunto, te va a quedar afuera. Ups, ya no se ve, pero bueno, la suma quedaría afuera. No, habría que hacerlo con más cuidado, pero no quedaría en el conjunto. ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias, gracias. Profe, y en el examen, o bueno, en problemas así, con solo demostrar una de las propiedades que tenemos que usar para que no sea un espacio, bueno, un subespacio, ¿está bien? Con nada más una. Ajá, sí, basta, exacto. Basta con que una no se satisfaga para que no sea subespacio. Pero para ver qué es subespacio, hay que probar las tres. Bueno, gracias. Sí. Ok, a ver, vamos a dar 5 minutos de descanso y luego continuamos, ¿no? Ok, profe. Ok. Yo aquí me quedo y ahorita nada más voy a poner. Y en 5 minutos continuamos. ¿Sí? Profe, nada Ok. más una pregunta rápido. ¿Perdón? ¿Hay una notación para subespacio? Eventualmente vamos a ver, sí. Se va a llamar como espacio generado por, y hay una, sí. Dado un conjunto, vamos a encontrar el menor subespacio que lo genera, y sí hay una notación. Pero ahorita no, para lo que estamos haciendo todavía no.
Voy a pasar lista rápidamente. Por favor, prendan su micrófono y déjenme ir por una pluma, permítanme. Ok, entonces voy a pasar lista, por favor. Pongan el micrófono y me responden. Yair Quiroz. Presente, profe. Brian Domínguez. Gracias. Presente. Gracias. Maximiliano Romero. Maximiliano Romero. Ok, no está. Yehu George. Presente, profe. Gracias. Emanuel Navarrete. Presente, profe. Gracias. Silvio. Presente, profe. Gracias. Alexa. Presente, profe. Gracias. Alexis Rivera. Presente, profe. Gracias. Mauricio Vargas. Presente, profe. Gracias. Sebastián Valdés. Presente, profe. Gracias. Alan Mejía. Aquí estoy, profe, presente. Gracias. Eduardo García. Eduardo García. Karen Nolasco. Karen. Presente, profe. Gracias. Yania Meléndez. Presente, profe. Gracias. Cuauhtémoc Delgado. Presente, profe. Gustavo Lafitte. Presente. Gracias. Carlos Jesús Salazar. Presente, profe. Gracias. Mateo Ramírez. Hola, profe, aquí estoy. Presente. Gracias. Noé Rivera. No lo había mencionado. Presente. Carla Guerrero. Carla. Víctor Alejandro Salcido. Presente. Gracias. Luis Sebastián Zamora. Presente. Astrid Hernández. Presente. Montserrat Córdoba. Montserrat. Alison Magdaleno. Presente, profe. Gracias. Omar. Presente. José Bueno. José Bueno. Luis Fernández. Fernando. Luis Fernando. Profe, ya regresé, es que le piqué en colgar por accidente. ¿Quién en vez eres? de prender el micrófono. David Bueno. Ok, David, gracias. Roberto Carlos. Presente. Miguel Ángel Olayo. Presente. ¿Me faltó alguien? Sí, yo. ¿Quién Anet eres? Rodríguez.
¿Cómo? Lea Anet Rodríguez. Otra vez, perdón. Lea Anet Rodríguez. Ah, ok. Arriola. Ok, sí. Sí, sí. Solo ya que estoy, solo que fui al baño. Ok. Ok, ya, Adrián, gracias. Eduardo, ¿qué? Eduardo, perdón. Sí te nombré, ¿no? Ah, sí estabas. Ya, ok. Ya te había puesto falta. Ajá. De acuerdo. Ya te la quité. Ok, continuemos. Entonces, bueno, el libro, vamos a hacer un par de ejemplos. Ah, por cierto, para empezar la tarea, van a hacer estos 4 ejercicios. La siguiente tarea, en principio para el siguiente martes, el jueves les doy un par más. Aquí voy a dejar menos, estos ya están un poquito más largos. Entonces es en la página 22, el 8, el 9, el 10 y el 12. Entonces